te ayuda demasiado a viajar más y ahorrar dinero. La verdad no sé cómo lo conseguí porque cuando yo fui a la entrevista, pues no sabía nada de alemán. Trabajé en el estadio del Borussia Dortmund. Me explotó la cabeza, me explotó la mente porque fue de yo también lo puedo hacer, yo también lo quiero hacer, si ellos pudieron, yo también. Como son dañinos para la salud, el gobierno le pone muchos impuestos a todo eso y yo los dejé de consumir totalmente para ahorrarme lo de la renta porque ya estaba casi en ceros. Y como me había encantado tanto, seguí buscando las oportunidades, seguí trabajando en ello. La pregunta del millón. Y el secreto es... Hola amigos viajeros, bienvenidos a mi canal. Este es el último video de Julio Que Trip. En esta ocasión les voy a compartir mi historia de cómo fue que logré visitar más de 25 países antes de cumplir 24 años. Y comenzamos. Hola viajeros del mundo, esta noche tenemos un invitado muy especial en su programa de viajeros. Estoy muy elegante pero también viajo. Me complace mucho presentarles a un hombre que cambió mi vida. Porque soy yo. Con ustedes. Julio de Julio Que Trip. Fuerte el aplauso. Hola, buenas noches. Yo te voy a hacer unas preguntas que tenemos aquí, que al parecer son las que más te han hecho. La primera pregunta, cuéntanos, ¿en qué países has vivido? Los países en los que he vivido han sido obviamente México, soy de México, Guanajuato, México. La primera vez que salí del país fue porque me fui a Estados Unidos 6 meses, después 2 meses a Egipto y por último viví un poco menos de 2 años en Alemania y 1 mes en España. Si tienes alguna pregunta, házmela en los comentarios. Sí. ¿Cómo lograbas viajar tanto si solo eras estudiante de universidad? La pregunta del millón. Y el secreto es... Uno de mis más grandes anhelos era irme de intercambio a una universidad en el extranjero. Me gusta mucho el inglés. Mi primera opción era un país de habla inglesa. Estaba entre Londres y Estados Unidos. Por cuestiones de logística, por cuestiones también de dinero, elegí Estados Unidos como mi primera opción de intercambio. A todo esto se lo debo gracias a la Universidad de Guanajuato, que fue la universidad que elegí para realizar mi carrera profesional y gracias a que la Universidad de Guanajuato tiene muchos programas de internacionalización. Eso fue la clave que me ayudó a mí para poder viajar tanto. Durante mi último semestre de preparatoria, que ya tenía que decidir a qué universidad me iba a ir para sacar la ficha, fue cuando me puse a investigar en internet las universidades que tenía en mente, lo que ofrecían y obviamente me puse a investigar de sus programas de intercambios. Para mí resultó la Universidad de Guanajuato ser la mejor opción, ya que encontré sus convocatorias para hacer los intercambios, encontré las becas a las que podías aplicar siendo estudiante de la Universidad de Guanajuato. Además, yo no conocía Guanajuato capital hasta que fui en preparatoria y me enamoré de la ciudad. Entonces fue como la ciudad está increíble y la universidad tiene todo lo que necesito, todo lo que yo quiero. Me mudé a Guanajuato capital y ahí fue donde comencé a hacer mi carrera profesional. Me acuerdo muy bien que desde el primer día, o sea, era la semana de inducción y fue el primer día de clases y yo estaba en la oficina de intercambios, preguntando sobre las convocatorias, preguntando cuándo me podía ir, porque era uno de mis principales objetivos. El primer intercambio que pude hacer fue a Estados Unidos, me fui 6 meses. Después de que yo regresé de Estados Unidos, empecé a conocer personas de la Universidad de Guanajuato que ya se habían ido de intercambio. Y me empezaron a contar que había mucha posibilidad de hacer muchos intercambios. Al principio yo pensé que solo se podía hacer un intercambio. Pues ya yo estaba como conforme, feliz con el de Estados Unidos, pero después conocí a más personas que ya lo habían hecho. E incluso me acuerdo perfectamente de esa vez que yo estaba en la oficina de intercambios, iba a entregar mis papeles, unos papeles que necesitaba entregar del intercambio y en la fila estaba una muchacha que acababa de llegar y ella estaba formada pero para entregar papeles para su próximo intercambio y le dije, oye, ¿pero que no acabas de llegar? Y me dijo, sí, pero yo quiero hacer otro intercambio para irme el otro semestre. Y así de, ¿y puedes hacer eso? Y me dijo, sí, claro, con que tú entregues toda tu documentación, estés a tiempo y en forma, tú te puedes ir todas las veces que quieras. Y después conocí a otras personas que me decían que ya se habían ido de intercambio una vez, luego se fueron con IESEC y luego se fueron otra vez con la Universidad de Guanajuato. Entonces me explotó la cabeza, me explotó la mente porque fue de yo también lo puedo hacer, yo también lo quiero hacer, si ellos pudieron, yo también. Y ahí fue cuando empezó a trabajar mi ardillita y para agosto me fui a Egipto por parte de una organización sin fines de lucro que se llama IESEC,
que es liderada y está compuesta por puros estudiantes universitarios. Y IESEC está dentro de la UG, está dentro de muchas universidades. Lo que hace IESEC es ofrecer intercambios sociales e intercambios profesionales. Yo en esta ocasión hice un intercambio social, que mis labores eran tomar fotografías y videos de todos los lugares que visitar en Egipto. Literalmente viajé por casi todo el país por 2 meses. Fue una experiencia increíble. Decidí irme a Egipto porque yo tenía muchas ganas de vivir un choque cultural muy fuerte. Quería un país donde no supiera nada de la religión, nada del idioma, que no pudiera leer todos los letreros. Egipto superó mis expectativas, tuve ese choque cultural que tanto estaba buscando y me encantó. Llegando de Egipto comencé otra vez un trámite para irme de intercambio a Alemania. Era el plan más ambicioso, pues el intercambio de Alemania era para hacer una doble titulación, lo cual significa que terminando mi carrera profesional iba a terminar con un título de la Universidad de Guanajuato y un título de la Universidad de Alemania. Entonces era un plan bastante ambicioso porque no eran 2 meses ni 6 meses, eran 18 meses. Porque era un año de tomar clases y 6 meses para hacer prácticas. Pues se escuchaba bien padre, pero también pues se necesitaba más. Quizá no fue sencillo, pero para mí se me hacía muy sencillo porque era algo que quería lograr. Era mi sueño. Me motivaba, o sea, por el simple hecho de pensar que yo podía llegar a hacer eso, que podía llegar a conocer todos esos países, todas esas culturas, era motivación suficiente para mí para diario estar trabajando en ello, juntar todos los requisitos y todo lo que tenía que hacer para poderme ir de intercambio tan seguido, porque realmente fue muy rápido todo. Llegué de Estados Unidos, preparé para irme a Egipto, me fui a Egipto. Llegando de Egipto empecé a preparar toda la documentación y todo lo que necesitaba para irme a Alemania. Fue un proceso que disfruté demasiado. Me imagino que en algún punto llegó a ser estresante, pero no me importó, nada de eso me importó, porque siempre todo el tiempo tenía en la mente todo lo que iba a llegar a conocer, todo lo que iba a llegar a descubrir, a explorar, a aprender. Y esa era mi motivación diaria para hacer todo lo que tenía que hacer. Y sí, esa es la respuesta. Y dinos, ¿cuándo te fuiste de intercambio? ¿Cuándo sucedió todo esto? La primera vez que salí por primera vez solo a un avión y salí del país fue en 2014. Hace poquito chequé mi pasaporte y decía que fue el 18 de agosto de 2014. Regresé en enero de 2015. Para mayo de 2015 me fui a Egipto. Regresé más o menos como en agosto, igual de 2015. En septiembre de 2016 me fui a Alemania y regresé en junio de 2018 de Alemania. Fue maravilloso. Fue algo increíble, fue algo que cambió mi vida. Háganlo, en verdad háganlo. Y si apenas estás buscando una universidad donde estudiar, no lo hagas solo porque tus amigos se van a ir ahí. En verdad, investiga qué tiene la universidad, qué tiene esa universidad para ofrecerte a ti. Si tiene cosas, si tiene programas que te interesan, que te puedan ayudar a lograr tus sueños, a lograr tus metas, realmente elige esa universidad y no la elijas solo porque está en la ciudad que te gusta o porque todos tus amigos se van a ir allá. No hagas eso. En verdad, creo que como estudiante de universidad tienes muchísimas puertas y es muy importante la universidad que elijas, porque es la base, es un pilar muy importante que te va a ayudar a cumplir tus metas, a cumplir tus sueños y pues en muchas ocasiones te los puede llegar a facilitar. Entonces, inviértele tiempo en saber en qué universidad vas a estudiar. Una pregunta que estoy seguro que es la que más te han hecho. ¿Cómo lograste solventar todos esos gastos? ¿Cómo sobreviviste en todos esos países? Pues tienen un alto costo de vida. Esa pregunta evidentemente es la que más me han hecho y la que más me hacen. Por fin revelaré ese secreto. Vamos por partes. Elegí Estados Unidos sobre Londres. Eran 2 cosas con Londres: de que la fecha límite estaba muy próxima para entregar papeles para irme a Londres. Yo tuve un problema con el examen de certificación de inglés. No pude entregar mis papeles a tiempo para Londres y aparte sí salí un poquitito más caro que Estados Unidos. En este caso la Universidad de Guanajuato tiene un programa increíble con Estados Unidos que te sale demasiado barato irte de intercambio. Te cuento de este programa que tiene: intercambio de alimentos y hospedaje. Y está increíble. ¿Por qué? En ese tiempo, en 2014, yo solo pagué 20,000 pesos. Corrección, en realidad fueron 25,000 pesos.
me cubrían el hospedaje y la alimentación de todo el semestre en la Universidad de Estados Unidos. Y gracias a que la Universidad de Guanajuato es pública, ya no tenía que pagar mensualidades, ya no se tenía que pagar nada más, solo tenía que pagar mi inscripción semestral y los 20,000 pesos, y era todo lo que tenía que pagar para yo poder irme de intercambio a Estados Unidos. Quizás si dices, 20,000 pesos es mucho dinero, pero realmente no lo es. Realmente no lo es, porque es bien sabido que todas las universidades en Estados Unidos son demasiado, extremadamente caras. Esta oportunidad que la Universidad de Guanajuato ofrece a sus estudiantes está increíble. Hace unos meses chequé la convocatoria. Actualmente no estoy muy seguro, pero está como en 30,000 pesos, lo cual sigue siendo demasiado barato por todo lo que te ofrecen. Y estuvo bien padre porque pues realmente yo no gasté nada. O sea, aparte de dar esos 20,000 pesos, no gasté nada, porque ahí desayunaba, comía y cenaba. Había alberca, había gimnasio, tenía derecho a utilizar todas las instalaciones de la universidad, y vivía en las residencias de la universidad también. Entonces todo estuvo increíble, estuvo perfecto. Y ahora te explico un poquito cómo funciona eso del intercambio de alimentos y hospedaje. Yo con esos 20,000 pesos que di en ese tiempo, esos 20,000 pesos se los iban a dar a otro estudiante que viniera de esa universidad de Estados Unidos a Guanajuato. Entonces con mis 20,000 pesos iba a vivir la persona de Estados Unidos que se viniera de intercambio para acá. Y esa persona que se vino de intercambio pagó todo lo que normalmente paga en su universidad, y yo iba a hacer uso de ello, y ella iba a hacer uso de lo que yo pagaba acá en Guanajuato. No todas las universidades con las que la Universidad de Guanajuato tiene convenio estaban dentro de ese programa, solo eran algunas de ellas. Entonces yo elegí una que estuviera dentro de ese convenio, porque pues realmente convenía mucho. Bueno, aparte de tener esa gran oportunidad del intercambio de hospedaje y alimentos, apliqué a una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores y me la gané. Fue increíble porque me gané esa beca que me hizo el paro. Me hizo el paro enormemente. No me la depositaron hasta después de 2 meses que yo estaba en Estados Unidos. Entonces durante ese tiempo pues se podría decir que estuve limitado en cuanto a viajes, en cuanto a cosas que quería comprar, pero en cuanto a comida y dónde dormir, por eso no tuve ninguna preocupación, porque ya estaba pagado, ya estaba dentro de mi programa. Y además de que yo sabía que iba a recibir esa beca, busqué trabajo en la universidad porque ofrecían trabajo a los estudiantes. Yo apliqué para ser maestro de español, entonces les daba asesoría a los estudiantes que tomaban español y me pagaban $10 la hora, lo cual estaba excelente. Y gracias a eso pude viajar a muchas ciudades de Estados Unidos. Viajé más por la parte este. Viajé desde Chicago hasta Miami. Estuvo increíble. Cumplí mi sueño de la infancia de ir a Disney Universal Studios. Estuvo increíble. Y pasé Navidad en Disney World. Fue fascinante. Fue muy bonito. Y ahora, ¿cómo financié Egipto? Con la beca de lo que me sobró de Estados Unidos. A pesar de que viajé mucho, compré muchas cosas en Estados Unidos, estaba muy consciente de que necesitaba ahorrar dinero. Entonces viajaba, pero me quedaba en hostales, siempre me hacía sándwiches para poder ahorrar lo más que pudiera. Entonces, gracias a que hice eso, cuando llega el tiempo de irme a Egipto, pagué mis gastos con lo que me sobró de la beca de Estados Unidos. Con Alemania fue distinto. Ahí sí tuve que ponerle más empeño del que le puse las veces anteriores. Para irme a Alemania escribí muchas cartas a servidores públicos, a empresas pidiendo patrocinios. Eso de las cartas funcionó muy poco. Pedí apoyo a Educafin, pedí apoyo a la Universidad de Guanajuato, pedí apoyo a todos mis tíos. Tengo como 20 tíos, no todos me ayudaron. Gran mayoría sí. De poco en poco fui juntando dinero. Tenía 2, 3 trabajos en ese año para ahorrar. Antes de irme de intercambio, en vacaciones trabajaba. Mientras era estudiante tenía unos trabajillos. Ensayaba vals de 15 años en Guanajuato. Era bailarín en una academia y teníamos presentaciones y a veces nos pagaban. Estuve en veranos de investigación y había premios económicos. Hice muchas rifas, en verdad, hice muchas rifas. Muchas gracias a todos los que me apoyaron. Cuando llegué a Alemania pude aplicar a una beca y me la dieron, una beca de la Universidad de Alemania, y también
busqué un trabajo lo más pronto posible, busqué un trabajo en Alemania y encontré un trabajo increíble. La verdad no sé cómo lo conseguí porque cuando yo fui a la entrevista, pues no sabía nada de alemán, o sea, mi alemán era súper básico. Lo bueno es que la entrevista fue grupal, no fue individual. A mí era de los últimos que me preguntaban, no entendía lo que decían. Y mientras le preguntaban a cada uno, yo me fijaba más en su respuesta y en base a su respuesta era como yo formulaba la mía y lo decía. Y me contrataron y fui muy feliz porque pues no pensé que lo iban a hacer, pero lo hicieron. Y era una empresa que se dedicaba a, por ejemplo, tú tienes una empresa y vas a tener un evento y necesitas meseros. Entonces contactas a la empresa a la que yo apliqué y nos mandaban correos. Necesito meseros, necesito personas que entreguen flyers, necesito personas que salgan en un comercial. Y pues ya tú respondías si lo aceptabas o no. Trabajé en el estadio del Borussia Dortmund. Es muy interesante que no me gusta el fútbol, pero me gustaba mucho ir a trabajar al estadio. Se vivió una vibra muy padre, muy bonita. Todas las personas que iban al estadio estaban súper apasionados y siempre es bonito estar rodeado de gente apasionada. En este caso yo estaba rodeado de mucha gente apasionada por el fútbol y me gustaba mucho, me gustaba bastante. Y también me pagaban muy bien, me pagaban más o menos de 8 a 15 euros, a 15 euros la hora, dependiendo del trabajo que tuviera que hacer. Y eso me ayudó bastante a cubrir gastos también. Oye, y hablas mucho del ahorro, pero ¿cómo le haces para ahorrar tanto y viajar tanto a la vez? O sea, no es algo que no comprendo muy bien. Cuéntanos. Realmente era tanto mi deseo de viajar tanto, de conocer tantos países, que solo gastaba en lo mínimo. Por ejemplo, me acuerdo muy bien que desde que entré a primer semestre de universidad aquí en México, empecé a ahorrar todo el dinero que me llegaba. Todo el dinero lo empecé a ahorrar, lo tenía en una cuenta de ahorro que me daba un poquito de interés. Yo metiendo ese dinero a esa cuenta me olvidaba de él. No existía ya para mí hasta el momento que lo fuera a necesitar, ya fuera para pagar mi pasaporte, para pagar el seguro, para dar un adelanto de la renta o no sé, algo que necesitara relacionado al intercambio. Fui muy pocas veces a restaurantes, no te voy a mentir. Sí salía de fiesta, es imposible no salir de fiesta viviendo en Guanajuato capital. Sí salía y salía bastante y creo que mi mamá se está enterando apenas ahora. Pero yo soy ese fenómeno, soy ese amigo raro que se pone bien locote y perrea hasta el suelo sin necesidad de alcohol. Entonces cuando salía de fiesta no tomaba para yo ponerme en ambiente. Simplemente el ambiente yo lo traía adentro, lo traigo adentro todavía. Pero sí, salía de fiesta y no gastaba nada de dinero. Nada de dinero. Eso me ayudó bastante. Además, debo decir que afortunadamente no me gusta fumar. De bastante ayuda por ahorrar mucho dinero. De igual manera, todos los viajes que hice fueron de mochilero totalmente. Rara vez me fui en tour. Recuerdo que solo me fui en tour a Suiza. Y es que Suiza es demasiado caro. Y sí me salía más barato irme en un tour a irme yo por mi cuenta. Pero ese tour me salió muy barato. Todos mis viajes han sido totalmente de mochilero, de que pues me quedo en hostales, en habitaciones de personas de 6 hasta 20 personas. Igual siempre compraba despensa para hacerme sándwiches, ensaladas, cocinarme pasta, porque pues eso es mucho más barato a salir a comer a la calle. Y mientras más iba viajando y más iba conociendo gente, me daba cuenta que toda la gente se compraba despensa, toda la gente se hacía sándwiches o cocinaba pastas, porque es una manera que te ayuda demasiado a viajar más y ahorrar dinero. Y no sé, en un momento como que no me daban muchas ganas de hacerlo porque aquí en México siento que se tiene, como que no se ve bien, como que la gente te juzga si, no sé, si estás visitando una ciudad y estás con tu sándwich, no sé, como que es que eso no es tan común verlo aquí en México a como lo vi en Europa o a como lo vi en Estados Unidos. En esos países que sí es como más caro, toda la gente lo hace, toda la gente anda con sus sándwiches, bueno, no toda la gente, pero todas las personas que están viajando en plan mochilero seguro tienen un sándwich, una botella de agua en sus mochilas. Totalmente. Se los puedo asegurar. Entonces eso realmente me ayudó mucho a ahorrar dinero. También algo que me ayudó mucho a ahorrar fue planear mis viajes con anticipación. Específicamente en Europa y en Estados Unidos, las compañías de autobús, de tren y de avión tienen el sistema de que entre más pronto compres tu boleto, más barato te va a salir. Y mientras más personas vayan comprando su boleto, más
va subiendo el precio. Entonces yo siempre trataba de comprarlos con mucha anticipación para que me saliera muy barato el transporte y pues eso funcionaba muy bien. El problema era si llegabas a perder el autobús, el avión o el tren, ahí sí era un problema, porque había que comprar otro y en ese momento pues ya estaba súper caro. Afortunadamente no recuerdo, solo una vez me pasó, ya me acordé. Sí me llegó a pasar una vez, no fue agradable. También algo que hice y me ayudó mucho a ahorrar mucho dinero fue dejar de tomar refresco, dejar de comer comida chatarra como churros, sabritas, galletas, pan. Fue de mucha ayuda. Eso, aparte de que te ayuda a ser más saludable, a bajar de peso, te ayuda a ahorrar mucho dinero. Porque eso, por lo menos en Europa, es carísimo. Como son dañinos para la salud, el gobierno le pone muchos impuestos a todo eso y yo los dejé de consumir totalmente. La neta fue por eso, porque estaba muy caro y me ayudó. Para mí había sido como muy complicado bajar de peso y hasta que llegué allá y dejé de consumir todo eso, rápido. Me ayudó mucho a ahorrar dinero. Incluso ya cuando llegué a México, ya mi cuerpo ya no estaba acostumbrado a eso, y ya no lo consumo. Lo consumo pero muy leve, o sea, y es cuando otra gente lo compra. De mí no sale comprarlo, la verdad. Algo que me permitió viajar mucho y ahorrar dinero es de que como estudiante tienes entrada a muchísimos museos totalmente gratis, zonas arqueológicas, algunos parques. Para darte ejemplos rápido, en París entré gratis al Palacio de Versalles, al Museo Louvre, no sé cómo se pronuncia, pero el museo está totalmente gratis. Ahí me ahorré como 2,000 pesos, yo creo. Al Partenón en Grecia, entré gratis ahí. Entré gratis a muchos lados, a muchos museos. Y todo eso fue posible gracias a que era estudiante. Pero aquí es importante, por ejemplo, si eres un estudiante de mexicano y va de vacaciones a Europa, ahí no vas a poder entrar gratis. Yo entré gratis porque yo tenía una visa de estudiante de la Unión Europea. Entonces eso me daba derecho a entrar gratis a todos los museos que estuvieran dentro de la Unión Europea. Bueno, no eran todos, pero sí la gran mayoría, porque hay algunos que sí eran privados y ahí no podía entrar gratis, pero podía entrar con un precio especial de estudiante. Eso también fue de mucha importancia para poder ahorrar dinero y que me saliera más barato. A la Torre Eiffel, esa no es gratis, pero tenía un precio especial también. Solo eran como unos 2 euros de descuento, pero pues ya es algo. Sí, entré gratis a muchos lados. Y lo padre era de que no sabía. Y me enteraba hasta ese momento. Eso sí, súper recomendado que cuando vayan a un lugar pregunten si tienen descuento de estudiante. Eso les puede salvar la vida. Siempre pregunten. Eso a mí me ayudó demasiado. Totalmente. Como lo había mencionado, Alemania fue el proyecto más ambicioso porque fue el proyecto más largo que tuve. Y ahí lo que me ayudó bastante, terminando mis estudios, tuve que buscar prácticas profesionales. Me tardé mucho tiempo en encontrar prácticas profesionales en Alemania. ¿Verdad? Es muy competitivo, pero afortunadamente encontré. Durante ese lapso que no encontraba, pues me quedé en casas de amigos para ahorrarme lo de la renta porque ya estaba casi en ceros. Ya solo compraba mi comida. Una amiga, que fue una de las que me ofreció hospedaje, me mandó una aplicación para unas prácticas en España, en las Islas Canarias. Apliqué porque a pesar de que no me pagaban, me iban a dar hospedaje y alimentos. Y pues en ese tiempo era en todo lo que yo gastaba. El vuelo me salió súper barato, me salió solo en 500 pesos. Obviamente antes de comprar el vuelo tuve entrevistas por teléfono, me aceptaron y ya que tenía fecha me fui a España, que fue inmediatamente, fue como hoy tuve la entrevista y una semana después ya estaba volando a España, bueno, a las Islas Canarias. Y estuve trabajando en un hotel estuve dando prácticas por un mes. Estuvo padrísimo porque pues no gasté más que en el vuelo y en algunos viajecitos que hice, pero estuvo increíble esa experiencia. Ya después me tuve que regresar a Alemania porque ya había encontrado prácticas y pues mis prácticas las tenía que hacer en Alemania o en algún país que no fuera de habla hispana. Entonces me tuve que regresar a Alemania por esa situación y lo bueno de esas prácticas fue de que vivía en un pueblito que estaba muy cerca con la frontera de República Checa y era muy barato. El costo de vida ahí era muy barato y la verdad ahí me pagaban muy bien. Y pues eso me ayudó a ahorrar mucho dinero para poder seguir viajando. Seré muy sincero, en mi primer viaje a Estados Unidos
no me contuve con los recuerditos porque pues era mi primera vez en el extranjero y estaba muy emocionado de conocer todos esos lugares. Entonces en Estados Unidos no me contuve. Compré muchos recuerditos, compré mucha ropa porque estaba muy barata, compré zapatos. Les juro que yo me fui de aquí de México con una mochila de 20 kilos y regresé con 4 maletas y entre las 4 eran como 60 kilos. Compré demasiadas cosas. También en Egipto compré mucho, debo de ser sincero, en Egipto también compré mucho. No compré tanto como en Estados Unidos, pero sí compré muchos llaveritos, muchos imanes, porque era muy barato. Me pude dar ese pequeño lujo de comprar recuerditos. Pero ya en Europa ya no compré nada, absolutamente nada. Solo compré un imán de cada país y si estaban muy caros los imanes compraba postales y ya. Desde Europa dejé de comprar recuerditos y eso te ayuda bastante también a ahorrar dinero. Y aparte, fuera de ahorrar dinero, también lo hice porque me di cuenta que pues sí es bonito traerle recuerditos a tu familia, a tus amigos, pero tengo la idea de que va a sentir bonito esa persona, pero al final del día lo va a abandonar. Creo que nadie lo va a apreciar como tú. A eso me refiero, que nadie lo va a apreciar como tú, nadie lo va a disfrutar como tú, nadie va a ver ese imán, ese cuadro, esa playera como tú, porque tú fuiste la persona que lo experimentó. ¿Por qué seguías viajando tanto? ¿Qué te motivaba? ¿Qué te llevaba a seguir esforzándote, conservando ese compromiso y esa disciplina para seguir viajando? Créeme que cuando entré a la universidad en primer semestre, mi idea era solo irme a un país de habla inglesa, porque quería aprender inglés, quería perfeccionarlo, quería perder el miedo a hablarlo y en mi mente estaba que solo me iba a ir una vez de intercambio. Pero yo una vez que lo hice, me encantó el hecho de llegar a un país totalmente nuevo, la idea de empezar desde cero. Cada día va a ser diferente, de que cada día seguramente vas a aprender algo nuevo, de que cada que sales vas a descubrir algo. Me encantó. Algo que también me encantó fue que conocí muchas cosas de mí que no conocía o que ya había olvidado que tenía. Creo que eso fue algo que me encantó. Creo que de todo eso, el hecho de que tenía la oportunidad de conocerme un poco más me llenaba. Y además de que me encantó la idea de poder comunicarme con otras personas de muchos países. O sea, me encanta estar en ambientes internacionales. Me gustó muchísimo eso. Me gustó comunicarme no solo en español, sino ya después en inglés, algunas veces en alemán. Fue sorprendente, fue increíble. Y pues me picó el bicho viajero de que lo hice una vez, me di cuenta que lo podía hacer más veces y como me había encantado tanto, seguí buscando las oportunidades, seguí trabajando en ello y hasta la fecha busco oportunidades para seguir viajando porque es algo increíble, es algo fascinante que me ayuda mucho a romper mis límites, a conocerme más, a ser más seguro de mí mismo, a conocer personas increíbles, a conocer lugares que me hacen volar con los pies en la tierra. El viajar es algo que ya es parte de mí, es algo que me complementa, es algo que necesito en mi vida. Realmente es una pasión. Creo que cuando viajo me hace sentir la misma sensación de cuando era bailarín y me subía a un escenario. Pero solo siento que ahora el escenario es el mundo. Ay, qué bonito. Sí, y son muchos sentimientos, son muchas emociones que me causa el viajar y por eso lo he seguido haciendo, por eso me esforcé tanto para hacerlo, porque me gustó, me encantó y aparte era como esa adrenalina de que pues no es fácil, porque se necesitan muchas agallas para hacerlo. Muchos ponen de limitante el dinero, pero el dinero es como lo segundo, porque conozco muchas personas que tienen el dinero y nunca han salido del país, porque no es fácil. Entonces yo soy una persona que me gustan mucho los desafíos, me gusta mucho retarme y los viajes, vaya que lo hacen totalmente. Los viajes te hacen salir de tu zona de confort y es algo que a mí me encanta hacer. Me encanta conocer, me encanta explorar, me encanta perderme y por eso lo seguí haciendo y lo sigo haciendo. Y dinos, ¿cuál ha sido el viaje más largo que has hecho de mochilazo? Te podría decir que fue el de Alemania porque estuve fuera más casi 2 años, pero pues en Alemania ya vivía, entonces ya tenía una base donde llegar. Entonces diría que el viaje más largo que he hecho fue mi último viaje de mochilero en Europa.
De hecho, aquí hay una lista de reproducción por si quieres checar todos esos videos. Terminando mis prácticas profesionales en Alemania, todavía tenía como 25, 24 días para salir de Alemania. Entonces, como fue una experiencia tan increíble, fue una experiencia que me cambió por completo la vida. Estados Unidos y Egipto estuvieron padrísimas, pero todo lo que viví en Alemania me cambió por completo mi perspectiva, me ayudó a descubrir muchas cosas de mí mismo. Alemania fue una transformación para mí. Fácilmente te puedo decir que en septiembre de 2016 voló de México un Julio totalmente diferente al que regresó en 2018. Fue una transformación para mí ese viaje de Alemania. Entonces quería cerrar con broche de oro esa etapa de mi vida. Además, quería celebrar de que logré terminar todo lo que tenía que hacer allá satisfactoriamente. Quería celebrar mi cumpleaños, que estaba próximo a llegar. Y pues quería celebrar mi graduación, porque ese fue mi último semestre en la universidad. Bueno, fue mi último semestre como estudiante universitario. Lo que hice fue hacer un viaje de 27 días por Europa y por México. En ese viaje visité Grecia, Montenegro, Croacia, Salzburgo, y de Salzburgo me fui a Colonia en Alemania para tomar mi vuelo a Cancún. En Cancún estuve 3-4 días. Y ya de Cancún volé a Guanajuato, de regreso a casa. Y ese ha sido el viaje más largo de mochilero que he hecho. También lo hice con la intención de empezar a grabar, de empezar a tomar más fotos para empezar a compartirlo con toda la gente, porque me di cuenta que era algo que me gustaba y me sigue gustando. El viajar y compartirlo con la gente son dos pasiones que tengo que se llevan muy bien, y por eso lo estoy haciendo, por eso lo sigo haciendo a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Oye, hay una duda. Todo el tiempo eran viajes, fiestas, risas, alegrías, escuela, exámenes. O sea, al parecer todo fue perfecto, todo fue maravilloso. Dinos. No todo el tiempo fue felicidad, alegría y viajes. Hubo momentos muy difíciles, especialmente en Alemania. Bueno, vayamos por partes. En Estados Unidos era mi primera vez fuera del país, era mi primera vez en la que todo era en inglés, y no me fue muy bien en mis primeros exámenes, y tenía la presión de que si no pasaba mis exámenes tenía que devolver la beca. Fue una presión muy grande. Al final lo logré y todo salió perfecto. En Egipto obtuve el choque cultural que estaba buscando, pero fue muy fuerte, fue retador el saber manejarlo ante todas las situaciones que me enfrenté, pero al final salió todo muy bien también. En Alemania todo estaba yendo perfecto hasta el momento en el que ya no encontraba prácticas, ya no tenía dónde vivir porque el semestre ya se había terminado en la universidad y nos pedían las residencias. Las residencias donde yo estaba en Alemania no las pidieron porque las iban a remodelar, entonces no era posible seguir estando ahí. Fueron 3 meses muy difíciles porque no encontraba prácticas. Nunca me habían rechazado tanto en mi vida como en esa etapa, de que mandé muchísimas aplicaciones, tuve varias entrevistas, pero al final no quedaba y no quedaba y no quedaba y no quedaba. Fue una experiencia nada grata que no le deseo a nadie porque pues me rechazaban y me rechazaban, ya no tenía dinero, ya no tenía dónde vivir y pues por esa razón fue factible para mí irme a España en lo que encontraba prácticas en Alemania, porque ya así mínimo ya no tenía que preocuparme por la comida, por dónde iba a dormir. O sea, afortunadamente tuve 3 ángeles, que fueron 3 amigos que me ofrecieron sus casas, y pues yo hice lo posible por ayudarles con la limpieza, ayudarles a cocinar, les ayudaba en todo lo que podía, porque pues no tenía otra forma de agradecerles su hospitalidad conmigo. Creo que la parte más difícil de Alemania fue cuando encontré las prácticas en Alemania y resultó que mi supervisora no le caía bien. Los primeros meses fueron muy difíciles porque me tenía súper vigilado, era súper estricta conmigo, todo tenía que ser perfecto, si no eran llamadas de atención, y como ella tenía el control, no, o sea, su rango era aquí y todos los demás estaban arriba, o sea, estaba yo, ella y todos los demás gerentes, pero ella tenía control de los gerentes, entonces al no caerle bien a ella, a los demás gerentes, bueno, no a todos, pero la mayoría también como que se dejaban llevar por eso y fue difícil. Fue una etapa muy difícil. Lo bueno de esta parte es de que agarré valor para hablar con ella, enfrentarla, y a partir de ese momento cambiaron mucho las cosas. No fue fácil, pero valió mucho la pena haber hecho ese esfuerzo
y ya los últimos meses fueron bastante buenos. Ya obviamente hubo momentos en los que me sentía solo, me perdí muchos momentos importantes de mi familia, de mis amigos, porque mientras yo estaba allá eran sus graduaciones y me las perdí, pero pues son cosas que hay que sacrificar. Ahí entiendes realmente que no se puede tener todo en la vida, que debes de tener tus prioridades, debes de, pues sí, de darle prioridad a unas cosas, porque pues no siempre van a estar ahí las oportunidades. Y no me arrepiento, o sea, a pesar de haberme perdido todo eso, no me arrepiento. Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y estoy muy contento, estoy muy feliz, valió toda la pena. Estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Algún consejo que les quieras dar a los próximos estudiantes universitarios o a los que actualmente están estudiando en la universidad? El primer consejo que les puedo dar es que se arriesguen, no se detengan por nada, están a punto o están viviendo una de las mejores etapas de su vida. En verdad, aprovechen todo lo que su universidad les puede dar. Viajen demasiado. Cuando eres estudiante tienes todo un mundo a tus pies, pues se te facilita la entrada por el simple hecho de ser estudiante. No digo que cuando ya termines ya no lo tendrás, pero el ser estudiante te da una gran ventaja. Atrévete a descubrir por qué vivir es impresionante. Atrévete a tomar la aventura, disfruta del camino. Sal de fiesta, conoce y disfruta, pero no desaproveches todo lo que puedes descubrir y aprender. Haz todo lo que se te dé la gana, de todos modos, hagas lo que hagas, siempre hablarán de ti. Tú decídete a cumplir tus sueños y metas, conocer mucha gente y por favor, haz hasta lo imposible por irte de intercambio. Me ha llevado a tener más claro lo que quiero hacer y lo que quiero lograr, y eso me ha gustado muchísimo. Entonces, en verdad espero que tengas la oportunidad de hacerlo y si no la tienes, búscala. Créeme que las oportunidades están allá afuera. En verdad es una experiencia que les va a cambiar la vida. Fuera de que les puede ayudar a conseguir un buen trabajo, dejen eso a un lado, porque puede pasar o no puede pasar. Creo que lo más padre de eso es la experiencia, todo lo que vas a conocer, todo lo que vas a descubrir, cómo vas a crecer personalmente y profesionalmente. Y si te gusta un idioma, créeme que lo vas a perfeccionar, pero eso es muy importante. Si te vas a un país y quieres aprender su idioma, por favor, evita lo más que puedas a las demás personas que hablan español, porque si no, no lo vas a lograr. Ese fue mi error en Alemania, que me comuniqué la mayor parte del tiempo ya sea en español o en inglés y dejaba el alemán de lado. Entonces sí aprendí alemán, pero no lo aprendí tanto como quisiera porque me estuve comunicando mucho en español y en inglés. A diferencia de cuando me fui a Estados Unidos, me centré totalmente en personas que solo hablaban inglés y por eso lo pude perfeccionar, lo aprendí de maravilla, pero no es la misma historia con el alemán. Solo visítenlos de vez en cuando, pero no diario. Dejé las críticas y los malos comentarios a un lado, no les hacía caso. Yo confiaba en mi sueño, yo confiaba en que lo iba a poder lograr, yo daba mi máximo y lo logré. Simplemente no escuchen todos esos malos consejos. Y si te sirve de motivación, viajar con poco dinero ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Pero creo que lo más importante es de que me he dado la oportunidad de conocerme a mí mismo. Con esta entrevista doy cierre a mi etapa de viajero como estudiante universitario. Ha sido una etapa que me costó mucho trabajo entender, comprender que ya había terminado. La disfruté tanto, fue una etapa bellísima, fue una etapa que transformó mi vida y no quería que terminara. Acabo de vivir una experiencia increíble y ya por fin estoy convencido que ya cerré ese ciclo. Fue hermoso, siempre lo voy a recordar con mucho cariño, con mucha alegría y por eso quise hacer este video, porque creo que es información que le puede ayudar a muchas personas a cumplir sus sueños viajeros también. Estoy muy feliz. Thank you for the happiest year of my life. Y es muy cierto, es verdad. Este es el último video de Julio Que Trip. Producción, por favor, pueden apagar un poco la luz. Por esta razón he decidido cambiar el nombre a todas mis redes sociales, el canal de YouTube, la página de Facebook, TikTok e Instagram. Ya no se llamará Julio Que Trip. A partir de ahora será